buenos días, sean todos bienvenidos en esta hermosa mañana, a los creyentes y a los no creyentes. Que Dios bendiga tu vida grandemente en esta hermosa mañana. Quiero decirte en esta hora que aunque pasen los días, meses, incluso hasta años y tú entres para ver este contenido, realmente no es casualidad que tú hoy estés aquí, sino propósito de Dios en tu vida. En este día Dios está hablando ahí a muchas personas que están pasando por enfermedades, tribulaciones, por pruebas muy difíciles. Y ellos dicen actualmente, ya yo voy a tirar la toalla, ya este proceso me ha vencido, ya no puedo más. Dios te dice en esta hora, deja tu carga a mí y yo te voy a hacer descansar. También la palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Dios te dice en esta hora, clama a mí y yo voy a responderte. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, debemos de clamar a Dios. No solamente en momentos de tristeza, sino en todo momento, en momentos de alegría, en momentos de tristeza. Debemos de clamar a Él y Él nos va a responder. En este día quiero compartir con ustedes un tema de mucha importancia que es titulado No permitas que las personas cambien tu esencia. Pero antes de iniciar, quiero hacer una breve oración para que sea el Señor dirigiendo en esta hermosa mañana. Amantísimo Dios y Padre Celestial que mora a las alturas de los cielos y medio nuestro Señor, dándote las gracias, Padre, por darnos un día más de vida, por permitir que estemos de pie, que hemos visto una hermosa mañana. Gracias por tu misericordia, por tu amor incondicional. Gracias porque tú siempre estás en nuestras vidas, acompañándonos en cada momento, librándonos, Señor, de grandes batallas. Cubre nuestra entrada y nuestra salida, Señor, desde ahora y para siempre, Padre amado. En esta hora te pido por todas esas personas que están ahí, Señor, para que seas tú hablando a sus vidas, Señor. Para que no sea yo la que esté hablando, sino que seas tú quitándome a mí, poniéndote tú, Señor. Llevando palabra de bendición, palabra que sean de edificación, que puedan transformar la vida de todas esas personas que están ahí pasando momentos difíciles, Señor. En este momento, Padre amado, limpia los aires, limpia la atmósfera en esta hora, Señor. Que seas tú derramando tu Santo Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, para que pueda hablar a los corazones, para que esa semilla sea plantada en cada persona que está ahí presente, Señor. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Lleva en cautiverio, Señor, todos los espíritus que no vengan de ti, Señor. Todo espíritu contrario que se quiera levantar, Padre amado, para que tu palabra no sea llevada, Señor. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, derrama, Señor, liberación, derrama sanidad, Señor, sobre todas aquellas personas que lo necesitan en esta hora, Padre amado. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, para que ustedes puedan entender el tema a profundidad, yo les voy a dar una breve definición de lo que es la esencia. La esencia es un conjunto de características permanentes e invariables que determinan a una persona o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. En este día he traído la historia de José. Hay personas ahí presentes que conocen esta historia y hay otros que ni siquiera la han escuchado, pero aquí hoy todos vamos a aprender para la gloria de Dios. Antes de iniciar con la historia de José que se encuentra en el libro de Génesis, vamos a hablar un poco acerca de sus padres para ya entrar en lleno en la historia de José. Dice que en la Biblia que Jacob
y Raquel eran los padres de José. Jacob, que Dios le cambió el nombre y le puso Israel, tuvo 4 mujeres. De esas 4 mujeres, habían 2 que eran hermanas. Una llamada Lea, que era la hermana mayor, y la otra llamada Raquel, la hermana menor. Ambas tenían una sierva. Lea tenía una sierva y Raquel tenía otra sierva. Y estas 4 mujeres eran las mujeres de Jacob. Resulta y acontece que 3 de estas mujeres, Lea y las 2 siervas, le dieron un total de 10 hijos a Jacob. Pero Raquel no podía concebir porque ella era estéril. Resulta que en medio de su tribulación, el Señor se recordó de Raquel y le dio la oportunidad de ella ser madre. Así que ella logra concebir y le pone por nombre a su primer hijo, José. José vendría siendo el hijo número 11 de Jacob. Luego pasa un tiempo y logra concebir un segundo hijo, y este le llama por nombre Benjamín, el hijo número 12. Ahí entonces dice la palabra que Raquel pues falleció. Es aquí donde inicia la historia de José. Ustedes me pueden acompañar en la Biblia, en el capítulo 37 en adelante. Ahí comienza a profundizar la historia de José. Dice en el capítulo 37 de Génesis que José era a los 16 años, era un pastor de ovejas. Fue muy amado, el hijo más amado por su padre, el hijo más consentido, más amado, ya que fue concebido en su vejez. También le regaló una túnica, su padre le había regalado una túnica de diversos colores, a los cuales sus hermanos sintieron muchos celos de José. Pero no obstante, también José era un soñador. José soñó en un momento, el Señor le reveló, ¿no? ¿verdad? A través de su sueño, que él era la estrella grande, ¿no? ¿verdad? Y las 12 estrellas que estaban alrededor de él se postraban ante él. Cuando él le contó de sus sueños a sus hermanos sintieron ira y celos. Por segunda vez, él vuelve a soñar y es parecido también al primero. Es una afirmación de parte de Dios, ya cuando él viene a hacerse el segundo sueño. Y él ve que el sol y la luna y 12 estrellas se postran, ¿no verdad?, ante él. Cuando su padre escuchó esto, y sus hermanos también, se sorprendió. Pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? Y el padre se quedó pensativo, que nosotros vamos a tener que postrarnos ante ti. Los hermanos, al escuchar esto por segunda vez, sintieron aún más ira y más celos, porque ellos realmente no entendieron el llamado de José. Resulta y acontece que sus hermanos se fueron al campo y Jacob manda a José para que vaya a supervisarlo, para que vaya a observar a sus hermanos al campo. Y cuando José va a buscar a sus hermanos, no lo encuentra en donde su padre lo había mandado. Así que se acerca a alguien para preguntarle por sus hermanos y le dice específicamente dónde está. Cuando él se dirige allá, sus hermanos lo ven de lejos que él viene, y entre ellos mismos comenzaron a dialogar para ver lo que ellos iban a hacer con José. Y lo que ellos planificaron entre ellos era en quitarle la vida al soñador. Debemos de quitarle la vida. Así que el hermano mayor sale en defensa de José y dice: no podemos quitarle la vida porque Dios va a demandar su sangre de nosotros. Vamos a cargar con esa conciencia sucia de haber matado a nuestro hermano. Entonces ahí comienzan a hablar, y el acuerdo que ellos llegaron era
en tirar a José en la cisterna. Cuando José llega allá, ellos le quitan la túnica y lo tiran a la cisterna. Muchos dirán, wow, qué suerte tuvo José, porque la cisterna estaba vacía, no tenía agua, pero que no era suerte, sino que ese era el propósito de Dios para la vida de José. Tenía que pasar por esos momentos de tribulación para ver la gloria de Dios manifestarse. Ustedes van a ver la gloria de Dios manifestarse aquí. Luego de que José está en la cisterna, los hermanos se sientan, comienzan a degustar el pan, ¿no, verdad? Y para ver el destino de su hermano, lo que va a pasar con su hermano. A distancia, cuando ellos están sentados, ven un grupo de ismaelistas que están comprando esclavos, y ahí ellos deciden vender a su hermano por 20 piezas de plata. Venden a José a los ismaelistas y se van a su casa, pero en el camino ellos van hablando qué ellos le van a decir a su padre. Ya ustedes saben, cuando ellos llegan a casa, le cuentan una historia totalmente diferente a su padre. Le dice que una bestia mala acabó con la vida de José y que lo único que ellos pudieron conseguir fue la túnica de colores que su padre le había regalado. Así que su padre estaba en llanto, estaba quebrantado, no quería que lo consolaran y ya ustedes saben, él pensaba de que su hijo estaba muerto, su hijo más amado, ya que yo le había dicho anteriormente de que fue concebido en su vejez y él lo amaba con toda su alma. Resulta que luego pasa el tiempo y José pues llega ya a Egipto, ¿no, verdad? Los ismaelistas lo llevaron a él allá y resulta que un egipcio lo compró y este se llama Potifar. Él es el oficial del faraón y lo compró a José. Así que José estaba en su casa, pero no solamente eso de que estaba trabajando en su casa, sino que la presencia de Dios estaba con José. Y por lo tanto, todo lo que, o sea, donde José estaba, prosperaba porque la presencia de Dios estaba con él. Así que en medio del proceso, Dios nunca dejó solo a José. Resulta que al ver esto, Potifar, el oficial del faraón, de que su casa prosperaba, decidió poner como mayordomo todos los bienes en manos de José. Así que José, ya nombrado como mayordomo, es aquí donde comienza el enemigo también a levantarse y utiliza a la esposa de Potifar, a la mujer de Potifar, para que se le brindase, ¿no, verdad?, a José. Comienza ella a decirle a José. También cabe destacar que José era un joven de hermoso semblante y bella presencia. Así que esta mujer se le brinda a José diciendo que él se llegue a ella. José, al ver esto, salió corriendo. ¿Qué pasa? Que al él salirle corriendo a ella comienza a hablar con su esposo, a decirle lo que a ella le parece. Y voy a intervenir aquí, a decirle en esta hora que hay muchas personas ahí presentes que necesitan salirle corriendo al pecado. El pecado es la pared que te divide a ti de Dios. Tú necesitas salirle corriendo al pecado para que puedas tener un encuentro personal con Dios, como hizo José. A pesar de todo lo acontecido, cuando esta mujer le cuenta a su esposo lo que a ella le parece, su esposo decide meter preso a José. José, ya estando ahí en la cárcel, seguía la presencia de Dios acompañándole. Se acercan dos
dos presos que estaban con él, uno el panadero y el otro el copero, y le cuentan de su sueño. Dios le dio la sabiduría a José para interpretar esos sueños. Él le dice a uno que va a ser nombrado en el trono, pero el sueño del otro le dice que a cabo de 3 días a él le iban a cortar la cabeza y al otro a cabo de 3 días lo iban a nombrar en el trono. Asimismo, luego que pasaron esos 3 días, tuvo cumplimiento. Cuando sacaron de la cárcel al que quedó vivo, José le dijo: no te olvides de mí, recuérdate de mí, no te olvides de mí. Y cuando lo nombraron de nuevo en el trono, se olvidó de José. Pero ¿qué pasa? Que el faraón tuvo un sueño. En el sueño el faraón veía 7 vacas gordas, robustas, muy hermosas, que salían del agua, pero más atrás de ella vio 7 vacas flacas que salían del agua, feas, de fea apariencia, y se comían a las 7 primeras vacas. Pero luego él ve que hay 7 espigas, 7 espigas hermosas, y las otras 7 espigas feas se comen a las 7 primeras. El faraón quedó turbado, su espíritu estaba turbado, y comenzó a buscar adivinos y demás para que pudiesen interpretar su sueño, y nadie pudo de eso que él buscó. Así que ahí se recordó al que había sido nombrado en el trono, que José le había interpretado su sueño. Se recordó de José. Él le dijo que en la cárcel él había conocido a alguien que le había interpretado los sueños, y aconteció tal cual él le había dicho, que al cabo de los 3 días, a esa persona le iban a cortar la cabeza, a él lo iban a nombrar en el trono, y él está ahí en el palacio. Así que trajeron a José ante el faraón, y José le interpretó el sueño al faraón, diciéndole que esas 7 vacas que él había visto significaba 7 años de abundancia, y las 7 vacas de fea apariencia que él había visto significaba 7 años de sequía, 7 años de escasez. Entonces el sueño de las espigas significaba que iba junto con el primer sueño, y que significaba una confirmación de parte de Dios de que era así que se iba a cumplir. Cuando Faraón escuchó esto, de que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez en toda la tierra, decide poner como gobernador a José para que él en esos 7 años de abundancia se pudiese recaudar los suficientes alimentos para los 7 años de escasez pudieran alimentar a la tierra. Así aconteció, exactamente como José había interpretado el sueño. Llegaron 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Lo más impactante de todo lo que usted ha escuchado es que José nunca cambió su esencia. La esencia de José siempre estuvo ahí, igual, a pesar de que fue maltratado, humillado, vendido por sus hermanos. Lo metieron preso en la cárcel. Nunca cambió su esencia. En la historia termina, ¿no, verdad? A los 33 años ponen a José como gobernador, y cuando llegan esos tiempos de esos 7 años de escasez, pues es ahí donde llegan los hermanos y el padre también, y el papá de José, Jacob, para postrarse ante José. El sueño que yo le había dicho anteriormente de José, de que las estrellas se iban a postrar ante él, tuvo cumplimiento. Así que hay muchas personas ahí que están pasando por pruebas muy difíciles, y Dios te dice en esta hora: no tires la toalla,
no tires la toalla. Tu prueba, tu dolor, tu sufrimiento va a tener grandes recompensas. Hay personas que muchas veces en medio de la prueba pierden su esencia, su carácter, hasta la personalidad por tanto sufrimiento. Pero Dios te dice en esta hora, no permitas que las personas cambien tu verdadera esencia. Bien, querido hermano y amigo que me estás mirando y escuchando en esta hora, quiero compartir contigo mi testimonio, uno de los testimonios más difíciles que yo atravesé en toda una vida. Y pasó hace muchos años. En un momento a mí me tocó, ¿no, verdad?, trabajar en la casa de esa persona, cuidé de sus hijos. Esta persona en aquellos tiempos era cristiana y actualmente lo sigue siendo. Resulta y acontece que esta persona bastante amorosa, amable, servicial, solidaria, bueno, un sinnúmero de cualidades muy hermosas que me cautivó y confié mucho, con demasiado en esta persona, de contarle de mis cosas personales y demás. Resulta que ya teniendo una amistad bastante íntima, pues en un momento esta persona me pide que haga algo por ella, y yo le dije que no lo iba a hacer. Y esta persona se transformó totalmente y me dijo esta palabra, loca del demonio, porque yo le había dicho que no iba a hacer eso que ella me había pedido. Cuando yo me quedé fijamente mirando y, señores, yo no pude responder. El Señor me silenció, yo me quedé muda totalmente, no podía decir nada. Y me quedé mirando a esta persona. Esta persona ni siquiera disculpa me pidió por la palabra ofensiva que dijo a mi persona. Y ahí, esa parte terminó ahí. No me pidió disculpa. Resulta que pasa tiempo, ¿no, verdad? Un tiempo. Y no recuerdo qué fue lo que me pidió. Y volvió a decir la misma palabra, loca del demonio. Aquí yo me quedo también fija, mirando a esta persona, pero por dentro yo estaba totalmente quebrantada, confundida. Yo decía, pero Dios mío, pero ¿cómo va a ser que una persona cristiana esté hablando de esa manera? Me sorprendió, porque para mí yo pensaba que todas las personas que estaban dentro de la congregación, dentro de una iglesia, iban o son personas salvas, ¿no, verdad? Y las cosas no terminaron ahí. Esta persona en un momento me comenzó a insultar diciendo que yo era una ladrona, sin tener prueba de que yo realmente lo era. Se burlaba, me humillaba en muchas ocasiones, y yo no encontraba con quién desahogarme, con quién hablar, porque si yo hablaba con otras personas y le decía de esta persona, nadie me iba a poder creer, porque esta persona tiene una imagen intachable ante la sociedad. La sociedad, al ver esa cara, que realmente esa es la cara que más conoce, de solidaria, de amabilidad, de respeto, de entrega y demás,
no iban a creer en mi palabra. Así que al yo reservarme todo esto, esto me provocó en mí una raíz de amargura. Yo tenía mucho rencor hacia esta persona y hubo un momento que yo lloraba de tristeza, porque lloraba mucho, porque muchas de las cosas que había confiado a esta persona, lo comenzó a hablar con otros y yo me di cuenta de esto. Tuve muchos problemas por esta persona y en un momento yo lloraba de rabia y estaba muy airada, y yo hablaba con mi esposo y le decía, ¿de qué me vale a mí ser buena persona si hay personas que pisotean a uno, que no respetan a uno, que no valoran a uno? ¿De qué me vale ser buena persona? Yo voy a ser mala. Yo, señores, perdí mi esencia, perdí mi personalidad tratando de complacer a esa persona, para que esa persona no se enojara cuando me pidiera algo y yo no podía decirle que no, porque se enojaba totalmente. Provocó muchos sentimientos de culpa. Yo pensaba que todas las cosas que estaba pasando era realmente por mi culpa. Y cuando en ese momento hablé con mi esposo, le dije que de qué me valía a mí yo ser buena persona si había personas que ni siquiera valoraban a uno y demás, que yo iba a ser mala. Cuando yo le dije esto, mi esposo me dijo, realmente una de las cualidades que más me enamoró cuando te conocí fue que tú eras y sigues siendo una persona muy hermosa, tanto por dentro como por fuera, una bella persona. Ambos lloramos porque esta palabra impactó mi corazón lo más profundo, llegó a lo más profundo de mi corazón y me hizo más fuerte. Yo luego, después que cumplí un año, dejé ya de cuidar de los hijos de esta persona, pero fue un proceso en el que Dios permitió para yo poder madurar, para que mi carácter fuese moldeado. Hay personas que han pasado procesos más difíciles de los que yo atravesé, que han pasado por violaciones, que han pasado por maltratos físicos y verbales, que han pasado por momentos en que le han matado hasta a un hijo, pasado por pruebas muy difíciles, y estas personas no han podido perdonar. Tienen mucho rencor dentro. Y yo te voy a decir en esta hora que yo tuve que poner de mi parte, pero para eso pasaron 5 años. Tuve que poner de mi parte, perdonar a esta persona y luego perdonarme a mí por haber cargado con este sentimiento. Cuando yo decidí perdonarme a mí y perdonar a esta persona, fue ahí donde yo recibí sanidad, recibí liberación, y salió en mí, surgió en mí una guerrera que yo nunca había conocido. La mejor versión de mí comenzó a salir por medio de este proceso. Así que le agradezco muchísimo a esta persona que, aunque en esos momentos se dejó influenciar por el enemigo para humillarme, para maltratarme verbalmente, para manipularme, fue o ha sido lo mejor que pudo haberme pasado, porque me hizo más fuerte,
me hizo tener un encuentro personal con Dios, porque luego de que yo decidí perdonar, fue ahí donde yo vi la presencia de Dios manifestarse extraordinariamente en mi vida. Yo recuerdo que en un momento hubo un culto en el hogar de una de las hermanas de la iglesia, y cuando acudí allá al servicio, pues fue ahí donde yo escuché por primera vez la voz de Dios audiblemente diciéndome la entidad de las tinieblas que estaba trabajando en la vida de esta persona. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con este testimonio que acabo de hablar con ustedes? No te enfoques en quién te está haciendo la guerra humanamente. No te enfoques en quién te está haciendo la guerra, sino enfócate en el propósito, en qué es lo que Dios quiere lograr en tu vida. ¿Cuál es el propósito de tú estar pasando por esta tribulación que te encuentras actualmente? Hay personas que se enfocan en por qué, comienzan a cuestionar a Dios y preguntarle por qué yo estoy pasando por esto. Y tú deberías de cambiar el por qué y comenzar a preguntar el para qué Dios te está procesando de esa manera. La gloria de Dios se manifestará en tu vida cuando tú comiences a dejar de cuestionar a Dios y preguntarle para qué tú me estás procesando de esa manera. Luego de muchos años fue que yo pude entender que todo lo que yo estaba atravesando era para una gloria mayor. Cada persona que está ahí presente tiene un llamado en la vida de Dios. Tiene un llamado extraordinario. Y para cada llamado que usted tenga en su vida, va a haber siempre una persecución. Se van a levantar personas que usted ni se imagina. Donde hay personas que dentro de su núcleo familiar se van a levantar personas, o personas fuera de su núcleo familiar, personas que usted ama, personas que amistades se van a levantar para hacerte daño. Todo va a ser hasta donde tú le permites al enemigo hacerte ese daño, causarte ese daño. Tienes que poner un stop, poner límite y decir, yo ahora voy a decidir perdonar y perdonarme a mí misma por haber guardado todo este sentimiento. Cuando tú hagas esto, eso no te va a valer psicólogo, de tú ir a psicólogo. Esto es cuando tú tomes la decisión de perdonar a esa persona que te causó daño y perdonarte a ti misma o a ti mismo. Es ahí donde tú vas a recibir sanidad, vas a recibir liberación, vas a recibir paz. Cuando tú decidas perdonar a esta persona. A veces tú te preguntas, pero ¿por qué tantas batallas? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué mi familia se ha levantado en contra de mí? Muchas veces es por el llamado que tú tienes, el propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Tú vas a ver la gloria de Dios manifestarse cuando tú dejes de cuestionar a Dios. Y cuando te preguntes, ¿para qué Dios me está procesando de esa manera? A pesar de que José pasó por todo lo que yo le había contado, José nunca perdió su esencia. En mi caso sí, yo perdí mi esencia tratando de complacer a esta persona, perdí mi esencia. Llegué a un momento de tanta tribulación, llegué a un momento de depresión. Yo estaba muy mal, yo estaba que temblaba, me temblaban las manos, nerviosa estaba yo. Y de verdad que aunque José pasó por todas esas pruebas, hubo una gloria mayor. Vuelvo y le digo que José, sus hermanos, sus propios hermanos de sangre, pensaron en matarle, lo vendieron. José estuvo preso y por último la gloria de Dios se vio de manifiesto. José tuvo que ser gobernador para que el pueblo de Israel quedara de pie y no muriera en esos 7 años de escasez.
Entonces te digo en esta hora que Dios está contigo en medio de tu proceso, así como estuvo con José, está contigo en medio de tu proceso. No importa por la tribulación que tú estés pasando, no tengas miedo, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Recibe esa bendición de parte del Señor. Dios está contigo como poderoso gigante en medio de tu proceso. La diferencia de lo que están en el mundo y de lo que estamos en Cristo es que los que están en el mundo están pasando su proceso solos, pero los que estamos en el mundo tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, acompañándonos, no dejándonos solos. Dios está contigo como poderoso gigante. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.